Una noche más que estamos aquí, ¿verdad? Para alabar y glorificar su nombre. Gozosos, el pueblo de Dios está gozoso. Porque yo no sé usted, pero yo tengo días de sentir que algo grande y bueno viene. Amén. Yo no me voy a enfocar en la circunstancia. Yo me voy a enfocar en aquel que cambia la circunstancia. Yo me voy a enfocar en aquel que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Amén. Hasta una pandemia ayuda bien. Amén. Bueno, quiero invitar mañana, si Dios quiere, en la poderosa red de matrimonios, que va a estar muy linda. Invitar a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Levanten la mano las mujeres. El viernes el Señor me está dando una palabra poderosa. ¿Sabe usted que cuando una sierva, ese animalito que se ve tan frágil y tan indefenso, ve una gran montaña imposible de escalar para cualquier otro ser viviente, aquella sierva no le teme a esa montaña que está enfrente, porque ella fue creada, porque ella tiene el ADN para escalar esa montaña y llegar a sus alturas. Hay una altura que es tuya, hay una altura que no es mía, hay una altura que es tuya, y esa altura la tienes que conquistar. Amén. Véngase el viernes, si Dios quiere, a las 7 de la noche. Mire, preciosa está la palabra. Invitarle también que a los jóvenes, a la red de jóvenes, y el domingo vamos a estar hablando sobre el Paracleto, el Espíritu Santo de Dios que consuela. Qué lindo, ¿verdad? Que nos consuelen. Amén. Es muy lindo que nos consuelen. Pues entonces véngase el domingo 7, 9 y 11. Saque su espacio. Bueno, seguimos enseñando acerca de los principios de la economía del reino, y yo no sé, para mí ha sido una gran bendición, porque la economía de Dios es muy diferente a la economía del hombre. La economía de Dios no es que lo tengamos todo, es que nada nos va a faltar. Y en la economía de Dios está la salud, está la paz, está el amor, está el dominio propio, está la fe. Amén. Esa es la economía del reino. Cada vez que lanzamos una palabra aquí, le pido al Señor que la palabra provoque, que la palabra active algo. Y yo quiero que por favor ustedes pongan atención a este testimonio, porque de veras que el Señor ha respaldado las enseñanzas de esta casa con testimonios. Tenemos muchos testimonios. Hay un testimonio muy lindo que les tenemos preparados acerca de una persona que estuvo gravemente enferma con COVID. Un hombre que estuvo a punto de morir. Y cómo vimos la mano de Dios sobrenatural, la mano de Dios moverse a su favor. Las personas por las cuales hemos orado, que tienen este virus, gloria a Jesucristo, todas se han levantado. Síntomas muy leves, o en el caso de este señor que ha sido el enfermo conocido que más grave ha estado, vemos cómo prácticamente el Señor lo saca de ese valle de sombra de muerte, y ya está en su casa, y ya está comiendo. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor por eso, porque ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue sanando, sigue restaurando, sigue proveyendo, sigue libertando, sigue haciendo milagros. Así que el testimonio que vamos a dar se activó con la palabra que dimos el miércoles pasado. Así que por favor ponga atención. Buenas noches, hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Para los que no me conocen, mi nombre es Yendri Morales, no Siquirres, soy hija de esta casa, portadora de su gloria, y quiero contarles mi testimonio. Hermanos, el pasado miércoles 23 de septiembre
tuve la oportunidad de venir y recibir la palabra presencialmente acá a la iglesia. Por cuestiones de distancia y restricciones, yo tenía ya un tiempo de no poder congregarme, pero bendito Dios que pude hacerlo el pasado miércoles. Resulta que yo vengo y recibo la palabra que impartió la pastora, se llamaba Levantando un Memorial. Yo vine, la recibí, la atesoré en mi corazón, ¿verdad? Cuando la pastora viene y dice y menciona que alguien tocará tu puerta y traerá buenas noticias de parte de Dios, yo me sujeté, me aferré a esa palabra y yo dije, eso es para mí, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Y así fue, lo recibí y esa palabra vino a dar frutos. Yo soy emprendedora, yo vendo productos para el cabello y a pesar de la circunstancia que estamos pasando a nivel país, yo doy gloria a Dios porque a mí en mi negocio me ha ido bastante bien. Resulta que meses atrás yo vengo y tomo la decisión de aplicar para un pequeño crédito para invertir en mi negocio y también para para empezar a estudiar, para reactivar mis estudios. Y resulta que me sale un pero en todo el proceso. Me dicen a mí que la edad para aplicar para el préstamo pues no la tengo todavía, entonces que hay que esperar. La edad yo la cumplo ahora en noviembre, entonces yo dije, bueno, es en el tiempo de Dios, no me voy a estresar, voy a esperar, aplico en noviembre, tal vez ya para diciembre sale el dinero. Hermanos, resulta que yo el miércoles voy, recibo la palabra, me regreso a mi casa y el jueves antes del mediodía la muchacha que me estaba haciendo el trámite para el préstamo me escribe por WhatsApp y me dice, cambiaron la edad para aplicar el préstamo. Ahora la edad es de 25 años, entonces ya puedes aplicar. Entonces yo le pongo en serio y ya empiezo a hablar con ella y me dice, sí, en esta semana podemos iniciar el trámite. Yo inmediatamente le saqué un pantallazo a la conversación y se lo envié a la pastora Carmen y le dije, pastora, me llegó mi ángel con las buenas noticias. Y yo lo tomé por ese lado, porque me iban a tocar a la puerta con buenas noticias. Pero la pastora me dice a mí, Yendri, qué bendición, la palabra de ayer. Y le digo, sí, pastora, la palabra de ayer. Pero la pastora me dice a mí, el Señor cambió la mentalidad de Pedro, quitó toda estructura mental. Y el Señor viene y hace un cambio en la estructura del banco para que usted pueda aplicar ese préstamo. Vean, yo di gloria a Dios y la verdad es que yo vengo aquí a compartir con ustedes el testimonio porque soy fiel creyente de que el testimonio, si usted lo recibe, si usted lo cree, si me pasó a mí, le puede suceder a usted también. Yo la semana anterior, aunque no he podido estarme congregando, yo siempre trato de depositar mi diezmo y mi ofrenda, y yo soy fiel creyente de que cuando usted cumple con lo de Dios, Dios le va a responder a usted más rápido de lo que tal vez usted piensa. Hermanos, reciban ese testimonio, ¿verdad? Yo soy creyente de que el testimonio se reproduce y si me pasó a mí, le puede pasar a usted también. No pierda la fe, continúe creyendo, diezme y continúe sembrando en la iglesia, que yo sé porque lo he vivido muchas veces, no es solo esta vez. Dios responde, cuando usted le da a Él le multiplica, Él le reintegra. Sigan creyendo, sigan diezmando, sigan ofrendando. Que el Señor me los continúe bendiciendo y que reciban esta palabra de hoy también con el mismo fervor que le recibí yo la semana pasada. Bendiciones. Amén. Yendri y su familia vienen desde Siquirres para recibir palabra. Y yo creo que el Señor honra. Cuando usted le busca a Él, usted lo encuentra. Y cuando usted es fiel con Él, Dios es fiel con usted. Amén. Muy bien. La palabra de hoy es
cortita, bueno, digo yo, ¿verdad? Digo yo. Vámonos a Mateo 8. A Mateo 8. Versículos del 1 al 4. Mateo 8, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. La ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Una ofrenda de testimonio. Dice la palabra del Señor que Jesús venía bajando la ladera de la montaña. Muy probablemente estaba predicando, muy probablemente estaba enseñando, muy probablemente había hecho muchas sanidades, porque Jesús siempre se mantuvo ocupado. Pero dice la palabra del Señor también que la multitud le seguía. Y es que a Jesús siempre le siguieron las multitudes, porque ellos sabían que lo que ellos necesitaban, Jesús lo tenía. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Esas multitudes sabían que lo que ellos necesitaban, Jesús lo tenía. Hoy yo te quiero decir a ti que lo que estás necesitando, Jesús lo tiene. Amén. Jesús lo tiene. Así que no lo busque en otra fuente, porque no lo va a encontrar. Vámonos a Lucas 5, versículo 12, que nos narra la misma historia. Dice: y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús postrándose sobre el rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí Lucas nos da a nosotros un poquito más de información y nos dice que el hombre estaba lleno de lepra. Otra traducción dice que el hombre estaba cubierto por lepra. Quiere decir entonces que aquella lepra era de años. Quiere decir entonces que aquel hombre estaba muy afectado por esta enfermedad, lo que implicaba que aquel hombre por muchos años había sido separado de la sociedad. Por muchos años aquel hombre había sido separado de su familia. Por muchos años aquel hombre no había podido abrazar, ni había podido ser abrazado. Por muchos años este hombre no se pudo sentar en una mesa compartiendo los alimentos con su familia. Por muchos años aquel hombre no había podido trabajar, ni siquiera estrechar la mano de nadie, porque le cubría la lepra. Qué tremendo, ¿verdad? Que para nosotros ha sido el no poder abrazar, el no poder estrechar la mano, el no poder dar un beso de saludo. Ahora imagínese usted, este hombre por tanto tiempo, aislado totalmente de su familia. Si tenía hijos, los tenía que ver de largo. Si tenía esposa, la tenía que ver de largo. Aquella enfermedad había acabado con su vida. Aquella enfermedad lo había apartado de todo lo que él amaba. Había perdido su dignidad. Lo había perdido todo en la vida. Y es que hay circunstancias que vivimos en donde nosotros vemos cómo todo lo que se ha construido se derrumba. Cómo nos cambia la vida de un momento a otro.
cómo nos cambió la vida a toda la humanidad en este año 2020, que yo espero que pase pronto. Amén. Estaba desesperado, totalmente desesperado. Pero usted sabe que a mí me llama mucho la atención que este hombre estuviese desesperado, porque es mejor que usted esté desesperado a que no haga nada. Porque la persona que está desesperada busca, pero la persona que se ha conformado a lo que está viviendo, a la circunstancia que está viviendo, dejó de buscar, por lo tanto, deja de recibir. Y mire, era tanta el estigma social de aquella época que a los leprosos se les ponía una capa, un manto. En el borde de ese manto se cosían una especie de campanitas para que cuando el leproso caminara, la gente lo oía y decía: ahí viene un leproso, y todo el mundo se iba. Aquel hombre era sencillamente una persona invisible. Ya no tenía oportunidad alguna. Humanamente no tenía oportunidad. La medicina en aquel momento no le ofrecía absolutamente nada. No había cura, no había nada. Todo estaba perdido para él. Y es que muchas veces nos sentimos como ese leproso, donde hemos perdido todo. Se perdió el trabajo, se perdió la familia, se perdieron los hijos, se perdió la fe, se perdió la esperanza, se perdió el amor. Pero en medio de esa circunstancia y de ese panorama tan desalentador, dice ahí la palabra en Lucas 5:12, el cual viendo a Jesús, el cual viendo a Jesús. Hoy te pregunto, ¿dónde estás poniendo tu mirada? Hoy te pregunto, ¿en dónde estás enfocado? ¿En dónde estás enfocada? Porque si estás enfocada en la tormenta, te vas a hundir como Pedro. Si estás enfocado en el problema, es lo único que vas a ver: problemas. Donde dirijas tu mirada, ahí vas a encontrar o no vas a encontrar respuesta. Aquel hombre estaba viviendo una pesadilla, lo había perdido todo, no tenía esperanza, no tenía posibilidad, no había ninguna salida, pero vio a Jesús, en medio de todo lo que estaba viviendo, en medio de todos esos años de dolor, de amargura, de enfermedad. Él vio a Jesús. Puso su mirada en él. Hoy yo te quiero decir, ahí está Jesús. Aún en medio de la tormenta más reacia que estés pasando, ahí está Jesús. En esa noche difícil, ahí está Jesús. Aún en el silencio, porque muchas veces experimentamos el silencio de Dios, pero ahí está Jesús. Y Jesús está aquí en este momento. Y Jesús está a la par tuyo. Solamente lo tienes que volver a ver. Amén. Amén. Porque Él siempre va a estar donde hay una necesidad. Y me acuerdo de aquella mujer que cargaba una lepra también. Porque lepra es sinónimo de pecado, sinónimo de todo lo que te ata, de todo lo que te duele. Aquella mujer que vivía en Siclar, la ciudad de los borrachos. Aquella mujer que tenía mala fama, que llegó a sacar agua al pozo, pero no pensó que a la par del pozo estaba Jesús. Porque te vuelvo a repetir, Jesús va a estar siempre a la par de tu necesidad. Solamente tenemos que verlo. Deje de estar viendo todo lo que le rodea y atrévase a verlo a Él. Amén.
Y yo les he compartido hasta la saciedad que a principio de año el Espíritu Santo de Dios me decía: atrévete a ver más allá de la circunstancia. Tenemos que atrevernos a ver más allá de esta pandemia, más allá del dolor, más allá de la mala economía. Porque cuando vemos más allá, lo vemos a Él, al alto y sublime, al único y sabio Dios, al que venció la muerte, al que está sentado a la par del Padre intercediendo por usted y por mí. Amén. A Él tenemos que ver. Aquella era su única oportunidad. Lo vio a Él y vio la única oportunidad. Lo vio a Él y recuperó la fe. Lo vio a Él y recuperó la esperanza. Hoy más que nunca necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos esperanza. Pero hoy más que nunca tenemos que saber que el único que nos puede sacar de esto es Él. Los gobiernos no tienen la solución. Quisiéramos, pero no la tienen. La solución la tiene Él. Amén. Aquel hombre muy probablemente sabía que Jesús sanaba. Muy probablemente había visto o le habían contado, es más, que Jesús había sanado a otros leprosos. Aquel hombre se tenía que arriesgar. Ningún hombre estaría en contacto con él. Es más, podría ser apedreado si se le acercaba a alguien. Pero cuando usted está desesperado, cuando usted está desesperada, a usted no hay reglas que le sujeten. Y aquel hombre decidió brincarse todas las reglas sociales y culturales de la época. Porque sabía que si dejaba pasar esa oportunidad, nunca más la tendría. Mire, hay oportunidades y bendiciones que se presentan una sola vez en la vida. Si usted no la toma, se queda sin nada. Si usted no agarra su bendición, tal vez otro se lo lleve. Y yo no quiero que nadie se lleve lo que es mío. Amén. Mire, aquel hombre me impacta a mí porque no le grita: soy un leproso, Jesús. Como Bartimeo el ciego, que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandaron a callar. Entonces empezó a gritar más alto. No. Aquel hombre no hace un espectáculo. Aquel hombre ni siquiera se fija quién estaba alrededor. No. Él iba nada más buscando a Jesús. A Jesús. De por sí ya Jesús sabía que él era un leproso. Ya Jesús sabe lo que te está pasando. Ya Jesús ha visto tus lágrimas. Amén. Y se le acerca. Y dice la palabra que se postró con el rostro en la tierra. Yo no puedo hacer en este momento, no puedo tomar la posición que tenía este hombre. Pegó su rostro en tierra. La palabra postró aquí es la palabra proscuneo, que significa adoración. Pero no cualquier adoración, es proscuneo. Es delante de Él darle todo mi corazón. Es delante de Él confesar mi absoluta dependencia. Es entregarle todo mi ser en esa adoración que me une a Él en espíritu y en verdad. Proscuneo es cuando yo me vuelvo adoración, cuando no necesito música, cuando no necesito letra. Yo soy la música, yo soy la letra, yo soy el cántico. Amén. Y le adora. Y si usted quiere impresionar al Señor, adórele. Adórele. Adoró a aquel que le podía cambiar su vida. Al único que le podía cambiar su vida. Tu situación tiene salida.
Tu circunstancia puede cambiar. Y te voy a dar el nombre de quien la puede cambiar. Se llama Jesús. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Miren, no se acerca a Él con reproches. No se acerca a Él con cuestionamientos, porque somos tan dados a tener conmiseración. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? Yo soy tu hijo, ¿cómo me está pasando esto? Yo soy tu hija, ¿cómo me está pasando esto? No. Él sencillamente se le acercó. Se le acercó. Si tenemos la oportunidad de acercarnos a quién, al único que nos puede dar una salida a la situación que estemos viviendo, ¿por qué vamos a esperar? Si tenemos la oportunidad de acercarnos a Él para que cambie nuestra vida, para que nos devuelva lo que nos robaron, para tener esa vida abundante, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? Que no nos pase lo de Faraón, que en varias oportunidades mandó a llamar a Moisés para que orara por él, y Moisés le decía, ¿para cuándo? Mañana. Las personas que están desesperadas, las personas que necesitan un rompimiento en su vida, las personas que dicen, yo no estoy dispuesta a seguir viviendo un día más en esta condición, no esperan. Amén. Y esto fue lo que hizo este hombre, sin importar su condición. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros también, sin importar lo que esté pasando, solo acercarnos a Él. Aquel que se le acercó a Él con un espíritu contrito y humillado, aquel hombre, aquella mujer que se acercó a Él sabiendo que iba a recibir algo de Él, siempre lo recibió. Y me acuerdo de aquella mujer también enferma de flujo de sangre, 12 años, y aquella mujer muy probablemente decía, si tan solo tocara el borde de su manto, yo sé que sana sería. Hoy yo le quiero decir a usted, aquella mujer tocó el borde del manto porque era el único lugar al cual tenía acceso. Hoy nosotros estamos bajo un pacto perfecto. No solo tenemos el borde del manto, tenemos la sangre del Cordero que fue derramado para darnos a nosotros todo lo que estamos necesitando. Hoy nosotros vamos a la cruz y lo tocamos a Él, todo Él. Solo basta acercarse. Proscuneo, le adora con el rostro puesto en la tierra, en posición de humildad. Mire, no venga al Señor con orgullo y con soberbia, porque mire lo que pasa. Vamos a la palabra, al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, versión lenguaje actual, dice: en realidad Dios nos trata con mucho más amor. Amén. Dios nos trata con mucho más amor. Como dice la Biblia, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Venir en una actitud de humildad delante de Él es reconocer que no hay en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de los cielos alguien con el poder de Él. Venir con una actitud de humildad a Él es decirle: te entrego todo lo que soy, haz de mí lo que tú quieras. Amén. Solamente los humildes, Dios les ayuda. Que el hombre se va a la fuente correcta, porque muchas veces en la desesperación nos vamos a fuentes incorrectas. Se ha buscado amores para tener amor. Se ha buscado la paz en donde no la encontramos. Pero aquel hombre se fue a la fuente correcta. Y dice la palabra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que Jesús lo podía hacer.
¿Quién sabe aquí que Jesús lo podía hacer? Porque muy probablemente él había visto a Jesús hacerlo. El problema no estaba en que si él creyera o no creyera que Jesús podía. Él creía que Jesús podía. El problema estaba en: ¿querrá sanarme a mí? ¿Querrá hacerlo conmigo? Y es que esta es la gran duda del hombre. Porque sabemos que Dios tiene poder. Sabemos que Él sana, que Él liberta, que Él transforma, que Él restaura, que Él provee. Nosotros lo sabemos, pero ¿querrá hacerlo conmigo? Oímos testimonios. Todos los miércoles hay un testimonio y tenemos una lista de testimonios. Y los oímos y decimos: gloria a Dios, me alegro por ella. Pero ¿será que Dios lo quiere hacer conmigo? Ahí es donde nosotros empezamos a dudar cuando pedimos. Pero la palabra dice que el que se acerque a Él se tiene que acercar con fe, porque si usted duda es como la onda del mar. El problema era que él no conocía la voluntad de Jesús, porque no conocía a Jesús. Y muchas veces nosotros dudamos de la voluntad de Dios porque no conocemos cuál es su voluntad. ¿Y cómo conocemos cuál es su voluntad? Aquí está la voluntad del Señor, aquí está inscrita. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nada nos falte. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos sanos, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo me sienta guardada y protegida, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que conocer su palabra. Entonces, cuando yo conozco su voluntad, yo pido según su voluntad, y la misma palabra dice que si yo pido según la voluntad de Él, mis peticiones son sí y son amén. Son sí y son amén. Jesús se movió en compasión. Jesús se movió en misericordia. Quiere decir esto, que Jesús sintió la soledad de ese hombre. Jesús sintió el dolor de ese hombre. Jesús sintió el abandono de ese hombre. Yo hoy te quiero decir, Jesús está sintiendo lo que está sintiendo también. Porque Él no es Dios que está en los cielos y no hace nada. No. Él está aquí también. Aquí. Amén. Immanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Es que Él es así. Usted tiene que conocer al Dios al cual usted adora. Amén. Y cuando nosotros conocemos lo que adoramos, nos convertimos en lo que estamos adorando. Pero mire qué tremendo, porque no solamente el leproso se brinca toda regla establecida, sino que Jesús también lo hace. Jesús también se brinca todo el status quo de aquel momento en cuanto a la enfermedad, porque un leproso no se podía tocar. Pudo haber orado por él, haberse puesto mascarilla, ¿verdad? Pero la palabra dice que lo tocó. Se brincó todas las reglas, porque a Él ninguna regla lo detiene. Amén. Ni de espacio, ni de tiempo, ni límite. Él se brinca todas las reglas. ¿Quién dice amén? La religión decía que si Jesús lo tocaba, Jesús sería inmundo. Pero la gracia decía que si Jesús lo tocaba, Él sería limpio. Y gloria a su nombre, que estamos bajo la gracia del Señor. Amén. Bajo la gracia de Dios. Aquel hombre necesitaba ser limpio, porque en la traducción que leímos, limpio. ¿Es que acaso no es lo que nosotros necesitamos? Ser limpios. Limpio de pecado, limpio de dolor, limpio de amargura, limpio de rechazo, limpio de conmiseración, limpio de depresión.
limpio de desobediencia, porque todos y todas llegamos a Él sucios. Sucios. Porque le vuelvo a repetir, lepra es sinónimo de pecado. Y es que en el mundo hay dos tipos de leprosos. El leproso que fue limpio, usted y yo, que una vez cargamos lepra, que una vez acudimos a Él, que una vez lo vimos a Él, que una vez nos acercamos a Él y nos limpió el abandono, nos limpió la baja autoestima, nos limpió la culpa, nos limpió la vergüenza. Gloria a su nombre. Somos leprosos limpios. Amén. Pero fuimos leprosos al fin. Pero están los otros leprosos, los que siguen siendo leprosos, los activos, porque todavía no lo han visto a Él, porque todavía no se han acercado a Él. Y dice la palabra, y al instante fue sano. Al instante fue sano. Aquel hombre llevaba mucho tiempo en esa condición. Es que Dios no quiere que siga sufriendo. Es que ¿quién te dijo que Él se complace en medio de tu sufrimiento? Dice, al instante, y yo le estoy creyendo a Dios que aquí hay alguien con una situación que ha venido cargando una situación de dolor, una situación que le ha robado la paz, y yo le creo al Señor que al instante vas a ser limpio, vas a ser limpia. Alguien con una enfermedad que ha venido cargando enfermedad, al instante eres sano. Versículo 4, lo repito, y aquí empiezo a predicar. Y preséntate donde el sacerdote, y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Y esto me saltó. ¿Se acuerdan que el domingo no pude dormir? Pues no dormí. Y el domingo el Señor me da esto. Esta ceremonia, la ceremonia del leproso, está toda en Levítico 14. Yo no se la voy a leer a usted, pero usted la va a leer en su casa teniendo conocimiento, porque voy a tratar de explicársela. Esta ceremonia de los leprosos era la ceremonia más extraña, más larga, pero la más hermosa. Porque en cada uno de sus símbolos está Cristo presente. En todo el ritual está la figura de Cristo. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, usted tiene que entender el por qué está aquello escrito, porque todo tiene una explicación. Lo primero que tenemos que decir es que aquel hombre leproso no podía ir al tabernáculo, no se podía presentar delante de Dios porque su lepra se lo impedía. Así nosotros como el pecado. El pecado hizo una separación del hombre y Dios, entonces el hombre no pudo acercarse a Dios en la condición en que estaba. Entonces aquel sacerdote buscaba leproso. Esto nos recuerda cómo el Señor en un paso de amor busca al hombre y se hace hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Vimos que en un paso de amor el Padre envía al Hijo para que usted y yo nos pudiésemos acercar a Dios confiadamente. Amén. Este ritual del leproso consistía en esto. El sacerdote mandaba a tomar, dice la palabra, 2 aves limpias. Muy probablemente eran palomas. Una de estas aves era sacrificada. Representa el sacrificio de Cristo, pero era sacrificada sobre un recipiente de barro con agua viva.
agua de manantial, no agua estancada. La otra paloma se le rociaba la sangre y quedaba viva. Entonces la primer paloma nos habla a nosotros del sacrificio de Cristo. Aquel recipiente de barro nos habla a nosotros de la humanidad de Cristo. Siendo Dios se hizo hombre. La paloma salpicada por la sangre y dejada en libertad nos habla a nosotros de la resurrección del Hijo de Dios. Pero aquella agua de manantial, aquella agua viva, no agua estancada, me habla a mí de la palabra de Dios y del Espíritu Santo que se revela a través de la palabra. Porque si usted quiere que Dios le hable, que el Espíritu Santo de Dios le hable, métase en la palabra. Vámonos a Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice: para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Utilizaban ahí madera de cedro en este ritual, o madera de sitín, madera incorruptible. Y esto me habla a mí que aunque Cristo fue hombre, no cometió pecado. Amén, no cometió pecado. Pero cuando me hablan de la madera de cedro dentro de este ritual, me está hablando a mí también de la cruz de Cristo. Todo empieza en la cruz. ¿Quiénes se acuerdan de su encuentro? Todo empezó en la cruz. Amén. Y todo va a terminar en la cruz, en ese lugar de amor. Porque para nosotros la cruz no es muerte. Para nosotros la cruz es una nueva oportunidad que Dios nos da en nuestra vida. Amén. Habla de una tela roja o una tela escarlata. Esto es el símbolo de la fe en la sangre de Cristo. Y nos acordamos de Rahab la ramera, cómo puso en señal de pacto aquel pedazo de tela roja para que ella y su casa fueran salvas. Habla de un hisopo, que es una planta que crecía en las partes húmedas. Y el hisopo me habla a mí de purificación. Salmo 51:7, el rey David, cuando es descubierto en su pecado, dice: límpiame con hisopo, lávame con hisopo, y seré más blanco que la nieve. Habla de purificación. Pero nos habla que se tomaba ese hisopo y con él se rociaba la sangre. Esto me habla a mí de apropiación. Porque yo puedo saber que Cristo sana, que Cristo salva, que bautiza, que restaura, que liberta. Yo lo puedo saber. Pero yo eso lo tengo que hacer mío. Amén. Hasta que yo no me apropie de todo lo que hace el Señor en mi vida, yo no puedo vivir lo que Él hace. Vea qué lindo. Luego, aquel leproso debía ir y lavar su ropa, rasurar todo el pelo de su cuerpo y bañarse en agua. Lavar su ropa significa cambiar el estilo de vida. Usted no puede pretender que Jesucristo sea su Señor si usted sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Porque Él nos transforma. Y si usted se siente bien haciendo las cosas que hacía antes, Jesucristo no ha entrado en su corazón. No es su Señor. Rasurarse nos habla de un cambio, un giro en nuestra vida de 180 grados. Tenemos que cambiar actividades. ¿Sabe por qué hay gente que no dura en la decisión de seguir a Cristo? Porque no cambia de actividades. Y si se tiene que cambiar de amistades, se cambia de amistades. Es cambiar. Es cambiar. Bañarse con agua nos habla que el proceso solamente se va a mantener si yo me meto en la palabra. Amén. Pero mire qué tremendo. Aquel hombre tenía que esperarse 7 días para presentarse nuevamente donde el sacerdote. Y le voy a decir algo: el ritual no sanaba. Él podía hacer eso, pero el ritual no sanaba. Pero si en su misericordia Dios decidía sanar a alguno, se tenía que esperar 7 días
¿Para qué? Para ver si de verdad estaba sano. Esto nos habla a nosotros de un tiempo de prueba, en donde vamos a crecer en fe, vamos a madurar, pero vamos a dar fruto, porque usted y yo estamos llamados a dar fruto. Amén. Mire, todo eso tenía que hacer este hombre. Y cuando era sano, al octavo día, debía de regresar donde el sacerdote, para que el sacerdote verificara esa sanidad. Y esta era la ofrenda que decía el Señor de aquel leproso. Ahora se presentaba con 2 corderos, una cordera, se presentaba con aceite y se presentaba con harina. Un cordero para la culpa, porque el pecado trae culpa y trae vergüenza, pero el perdón divino lo quita. Ya no hay culpa. Amén, ya no hay culpa. Es más, ahora contamos y exponemos nuestro testimonio libremente porque no hay culpa. El otro cordero era para el pecado, porque venimos a Él pero seguimos pecando. No me diga que usted no peca. La palabra dice que el que dice que no peca es mentiroso. Constantemente tenemos que limpiarnos de la naturaleza del pecado. La cordera que era sacrificada tipificaba, representaba a la persona de Cristo tal como el Padre lo veía, porque Cristo en aquella cruz del Calvario fue como esa cordera que no se defendió. La palabra en Isaías dice que no abrió su boca, no opuso oposición, se sujetó. La harina amasada con el aceite nos habla a nosotros de la humanidad de Cristo, de la sumisión de Cristo al Padre. Y cuando se sacrificaban los corderos, el sacerdote llegaba con sangre y aplicaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. Esto significaba, aquí en la oreja la sangre, que aquel hombre podía oír la voz de Dios que le decía: tu fe te ha salvado. Es que alguien hoy tiene que oír la voz de Dios, amén. Alguien tiene que oír lo que Dios le está diciendo. Por eso es la que se rociaba en la oreja, en el lóbulo derecho, porque tenemos que oír su voz. La sangre en el pulgar de la mano derecha significa que se puede servir al Señor con manos limpias. Venimos a Él con manos limpias. Y la sangre en el pulgar del pie significa que ahora nuestros caminos son rectos, nuestros caminos son íntegros, y en nuestros caminos está el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Así se consagraba un sacerdote. Porque aquel hombre no solamente estaba recuperando a su familia, sino estaba recuperando su sacerdocio. Porque cuando Dios da, Dios lo da todo. Amén, Dios lo da todo. El aceite que quedaba se ponía en el lóbulo de la oreja derecha y en todo el cuerpo, símbolo de aquel hombre. Era apartado para el Señor y apartado para su ministerio. Amén. ¿Ven cómo todo hablaba de Cristo? Es que todo empieza por Él y termina en Él. Nuestra vida no puede estar aparte de Él y de todo lo que Él significa. No, lo necesitamos. Ve y preséntate al sacerdote con ofrenda de testimonio y dile: el ritual no me sanó, las ofrendas no me sanaron, me sanó aquel que es más grande que el ritual. No me sanó la religión, me lo devolvió todo Él. Preséntate como testimonio y dile al sacerdote: me sanó Jesús, me sanó el Hijo de Dios. Por Él recuperé todo lo que había perdido, por Él recuperé mi vida. Jesús hizo esto por mí. ¿Cuántas veces llegamos a Él habiéndolo perdido todo?
Yo llegué a Él con un hijo muerto. Llegué a Él con hijos enfermos. Llegué a Él con un matrimonio que se estaba terminando. Llegué a Él en depresión. Llegué a Él queriéndome morir, con ideas de suicidio. Así me encontró Él. Así lo vi a Él. Y fui donde psicólogos y tomé pastillas, pero seguía con la lepra, seguía con el dolor, seguía con el rechazo. Pero lo vi a Él, lo vi a Él, y Él me devolvió la vida. Y todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se comieron, Él me lo devolvió. Y lo vi a Él en medio del problema, y lo vi a Él en medio del dolor, y lo vi a Él en medio de la amargura. Y Él me vio. Él me vio. Amén. Restauró mi matrimonio, me dio una vida nueva, quitó la depresión, me dio sanidad. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no dar testimonio? ¿Cómo no decirle al mundo si nada te ha funcionado? Porque nada funciona. Jesucristo sí funciona. Si crees que todo se ha acabado, velo a Él. Ahí está Él, ahí está Él, a la par tuya, esperando una oportunidad. Tus ojos lo tienen que ver. Sí, éramos leprosos. Sí, éramos leprosos. Sí, en algún momento lo perdimos todo, pero estaba Él ahí. No fue casualidad. No fue una casualidad. La misma mano de Dios direccionó a ese leproso donde podía ver a Jesús. Y hoy te digo, la mano de Dios te ha direccionado hoy a verlo a Él. Por eso nunca le podremos dar a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. Es tan poco lo que podemos darle. Ve y presenta tu ofrenda de testimonio, y que sepan que ahora están limpios, que sepan que ya no tienen lepra, que sepan que recuperaste tu familia, que sepan que recuperaste tu trabajo, que sepan que todo lo que habías perdido lo recuperaste. Pero ven, presenta tu ofrenda de testimonio, porque al fin y al cabo le damos a Dios no para que Él nos dé, le damos porque Él ya nos ha dado. Yo tengo ofrenda de testimonio. Yo tengo ofrenda de testimonio. Es que si no hubiese sido por Él, si no hubiese sido por su amor, si no hubiese sido por su misericordia, no tendría matrimonio, no tendría mis hijos vivos, no estaría aquí en este momento, no tendría paz, no tendría sanidad. Él, solo Él. No fue la religión, no fue el hombre, no fue una medicina, fue Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Amén, amén, amén. Podríamos adorarle con su ofrenda de testimonio. Si usted está respirando, usted tiene testimonio. Pastor, usted no sabe lo que estoy pasando yo, pero usted tiene testimonio. Si usted está aquí, es que Ebenezer, hasta aquí te ha ayudado Jehová. Hasta aquí te ha ayudado Jehová. Gracias, Señor. Esto es testimonio. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Tu amor es sobrenatural. Se saltó las reglas. No tiene condición. Se saltó todo para bendecirme. No tiene final. Hoy presento ofrenda de testimonio. Tu amor es sobrenatural. No tiene condición. No tiene final. Por amor, porque Él siente tu dolor, porque Él sabe lo que está pasando, y no solamente lo sabe, lo siente como Él.
Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A este gran